En muchas ocasiones se acercan personas para preguntarme o compartirme sobre situaciones muy concretas de su vida que están viviendo y les agobian. Muchas de ellas inclusive son parejas, tanto matrimonios como parejas que viven sin casarse por la iglesia, pero que llegan a tener en común discusiones. Es decir, puntos de vista encontrados que los llevan en muchas ocasiones a juzgarse, a prejuzgarse, a ofenderse, a ser incapaces de escucharse el uno con el otro. Habría que entender que cada uno de ellos viene de historias diferentes, de circunstancias y educaciones a veces completamente distintas. Que lo que uno dice, el otro lo interpreta de una manera completamente distinta porque aquel no quiso decir tal cosa y sin embargo eso les genera infinidad de problemas, discusiones y agresiones entre uno y otro. Aprender a resolver un conflicto no es para nada sencillo, pero es precisamente de lo que hoy juntos vamos a compartir. ¿Cómo resolver conflictos entre las personas? Bienvenidos, están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. A veces inclusive tenemos la idea de que la palabra conflicto de entrada ya es algo negativo. Sin embargo, cuando un conflicto se genera es porque colocamos las ideas sobre la mesa, los puntos de vista diferentes, porque en realidad las personas, al provenir de situaciones distintas de educación, de pensamiento, de cultura, de criterio, inclusive de madurez, ya esto representa en sí mismo un gran reto para no generar conflictos y para que cuando se generan los conflictos tengamos la posibilidad de encontrar las mejores soluciones. Por lo tanto, hablar de conflictos no necesariamente es algo negativo, pero sí tendríamos que darnos cuenta que en un conflicto no podemos ir en contra de las personas, sino poner los puntos en común para llegar a acuerdos y encontrar soluciones comunes. Por eso quisiera hablar con ustedes de algunos tipos de conflictos que pudiéramos encontrar. Los conflictos latentes son precisamente aquellos que se encuentran debajo de las situaciones, que siempre hay la posibilidad de que puedan aparecer en cualquier momento. Inclusive pueden ser heridas del pasado que nosotros mismos cargamos y que en algún momento de conflicto pueden aparecer. Lo que podríamos decir con una imagen sobre estos conflictos son como aquellas dinamitas que se esconden debajo de la tierra y que hay que tener mucho cuidado de no pisarlas, porque cuando las pisamos puede ser que el conflicto explote y no tengamos capacidad de controlarlo. Estos segundos conflictos manifiestos son aquellos que habitualmente tenemos y que se pueden generar en cualquier momento cuando tenemos malos entendidos, cuando no somos capaces de comunicarnos de la mejor manera, cuando somos incapaces inclusive de escuchar. El conflicto pues está a la orden del día y se podría decir que a lo largo de nuestra vida necesitamos desarrollar la capacidad de resolver conflictos. Estos conflictos que aparecen como los intrapersonales son aquellos problemas no resueltos en el interior que hoy nos siguen generando dificultad, porque en su momento no hemos puesto la atención suficiente para esas heridas sanarlas, para esos traumas superarlos y entonces poder tener la capacidad hoy de no volver a tropezar con la misma piedra como lo hicimos en el pasado. Estos últimos conflictos lo que generan en realidad son los problemas entre uno y otro o entre uno y varias personas.
Los problemas que habitualmente podrían darse en la pareja, en la familia, con los amigos, con los cercanos, los hermanos de comunidad, inclusive con los sacerdotes en las comunidades parroquiales, las mismas autoridades con las cuales nos relacionamos. Ante ello, necesitamos desarrollar todas las habilidades de parte nuestra para poder enfrentar los conflictos y no enfrentar las personas. Indudablemente que conflictos tenemos todas las personas, pero necesitamos darnos cuenta de cuáles son los pasos que podríamos nosotros utilizar para resolver un conflicto. Tal vez algunos de los siguientes que vamos a mencionar podrían ser utilizados de parte tuya para poder resolver los conflictos que hoy vives, los conflictos que has vivido en el pasado y aún permanecen, o los conflictos que puedan presentarse de hoy en adelante. El primero de los pasos es tal vez uno de los más difíciles, porque lo que hay que distinguir es entre el problema y la persona, es decir, el conflicto, separarlo de la persona. Tan difícil es porque cuando tenemos un conflicto, lo que más se nos cruza en el corazón son las emociones instantáneas y los sentimientos permanentes que a veces no nos permiten distinguir ya el conflicto de la situación conflictiva que tenemos con la persona. Tenemos que aprender a ver el conflicto en sí mismo y resolver ese conflicto, dejando fuera tal vez estas emociones que nos han provocado el conflicto, que muchas veces nos hacen ir más en contra de la persona que en la decisión de resolver el conflicto que tenemos. Separar el conflicto, mirarlo en sí mismo, nos ayuda pues a no generar sentimientos que a lo largo del tiempo se convierten en resentimientos y que tanto daño hacen a las personas. Dejamos de lado el conflicto y vamos en contra de la persona con quien hemos tenido el conflicto. Difícil, pero se puede hacer. Tal vez uno de los obstáculos más grandes que tenemos es separar precisamente la emoción y el sentimiento para no juzgar, no culpabilizar al otro de la situación que está ocurriendo. Inclusive en el libro de los 4 acuerdos, uno de ellos menciona: no te tomes las cosas de manera personal, porque cuando ocurre un conflicto, inmediatamente viene a nuestra cabeza, pasado por el corazón de la emoción, que aquel tiene algo contra mí, que el conflicto que está generando en realidad lo está poniendo para hacerme daño. Y entonces esto ya se convierte en un juicio. Necesitamos aprender a distinguir la emoción primaria que aparece en nuestro corazón cuando viene el conflicto y a partir de ahí ubicar qué sentimiento es el que nos genera. Ordinariamente el del enojo, el de la tristeza, el de la frustración por el conflicto que estamos viviendo. Para ello necesitamos utilizar tanto la capacidad de analizar nuestras emociones y estos sentimientos que han aparecido. Por eso requerimos la luz de la razón y la fuerza de la voluntad que nos lleva a colocarnos de una manera distinta ante el conflicto. Porque si solo permanecemos con las emociones y los sentimientos de primera instancia, entonces el conflicto comienza a tener en nuestro corazón un germen de resentimiento, de enojo, de frustración y de ira, lo cual nos lleva ya no a resolver un conflicto, sino a ir en contra de la persona que nos ha ofendido. Porque es a partir de este momento que nosotros nos sentimos ofendidos, agredidos, que nosotros creemos que el conflicto lo han generado para hacernos daño. Recuerda, no te tomes personal lo que en los conflictos sucede, de tal manera que tengas la capacidad de resolverlos con mucha mayor facilidad. Gastamos demasiadas energías en ir en contra de los demás y agredimos, señalamos. Además, tomamos una postura de revancha en contra de aquella persona con la cual hemos tenido el conflicto.
y desperdiciamos demasiadas energías ahí. Es más, invertimos estas energías de manera negativa, porque no somos capaces de resolver el problema, sino solo agredimos a aquel que creemos que nos está haciendo daño. Muchas veces tendríamos que invertir el camino, es decir, desandar el camino de la agresión para enfocarnos en el conflicto que está presente. Así, imaginen ustedes infinidad de discusiones, de agresiones, de palabras y acciones que hemos hecho en el momento de mayor enojo cuando tenemos un conflicto. Madres que se arrepienten de lo que les han dicho a sus hijos. Esposos y esposas que al momento de agredirse, después sienten una enorme culpa por lo que dijeron o por el tono en el que lo dijeron, porque entonces pretendían defenderse y no resolver un conflicto. Por ello, no a la agresión. Invierte ese camino, hazlo de manera distinta y ocupa esas energías para resolver el conflicto, no para tener una lucha con aquel con el que se ha generado la dificultad. Entonces necesitamos acudir al diálogo de manera positiva para no caer simple y sencillamente en la polémica, en la discusión interminable, en querer imponer los puntos de vista que yo tengo sin ser capaces de escuchar al otro. Porque en realidad cuando el conflicto aparece, necesitamos bajar la alta densidad de nuestras emociones y de nuestros sentimientos para tener la capacidad de escucha, para poder proponer caminos de solución, para invertir el tiempo necesario y las energías suficientes en encontrar puntos de contacto y no ya los puntos de conflicto. ¿Cuántos problemas, cuántas guerras entre personas, cuántas divisiones entre familias, cuántas heridas provocadas entre parejas, padres o hijos o entre hermanos pudiéramos haber evitado si hubiéramos tenido la capacidad del diálogo, de la escucha, de mirar las soluciones del otro y no simplemente de hacer un alto a lo que el otro propone, no porque no sea bueno, sino simple y sencillamente porque lo propone él, la persona con la que yo me encuentro en conflicto. Imagínense todos los problemas que nos hubiéramos evitado si hubiéramos escuchado para ir al diálogo y no simplemente mantenernos en la polémica o, como lo decíamos en el punto anterior, en la agresión en contra de la persona con la que tenemos el conflicto. Y hablábamos de la necesidad de utilizar nuestra razón y la fuerza de la voluntad para resolver conflictos. También es muy necesaria la humildad, es decir, la capacidad de acudir a la verdad, cueste lo que cueste. Aunque la propuesta de solución no venga de parte mía, yo necesito aprender a escuchar con toda humildad y a aceptar que tal vez el otro ha encontrado el punto medio para equilibrar el punto en conflicto. Si yo no soy capaz humildemente de aceptar los caminos de solución, entonces seguiré alargando el conflicto interminablemente. Y hay personas que hasta el día de hoy continúan arrastrando conflictos por ser incapaces de reconocer que el otro ha encontrado la verdad, que el otro ha encontrado estos caminos de solución. Aceptar estas propuestas requiere valentía de nuestra parte y mucha humildad. Si tú hoy te encuentras en medio de un conflicto y hay alguien que ha encontrado la solución para el mismo, no dudes. Es tiempo de terminar con esa situación conflictiva y de guardar para otros momentos las energías y los aprendizajes necesarios para no volver a cometer el mismo error. Hasta lo que hemos dicho aquí, necesitamos entonces dar el paso necesario de poner en práctica cada uno de estos elementos que hemos mencionado para poder resolver los conflictos que podamos tener en este momento en nuestras vidas o que traigamos arrastrando del pasado. Por eso, poner en práctica significa ejercitar la voluntad y el deseo firme
de resolver los conflictos, iluminados por la razón, pero sostenidos en el profundo deseo de no permanecer en la situación en la que nos encontramos. ¿Cuántos desencuentros has tenido con tantas personas con las que hoy inclusive vives bajo el mismo techo o convives todos los días, que pudieran ya haberse solucionado, pero no has querido poner en práctica lo que está de tu parte para poderlo resolver? Por eso necesitamos también aprender a evaluar los aprendizajes que hemos tenido a lo largo del tiempo, porque en realidad la sabiduría de las personas consiste no solo en saber cómo se hacen las cosas, sino en poner en práctica cada una de ellas. Esto nos da un valor mucho mayor como personas, y sobre todo la evaluación de las dificultades nos dan la posibilidad de nuevos aprendizajes, de caminos de solución que antes no podríamos haber visto, pero que hoy tenemos de frente. Y entonces, ¿qué podríamos aprender de Jesús como maestro resolviendo conflictos? Porque es indudable que a lo largo de su vida Él también enfrentó conflictos. También tuvo la necesidad de ser, de alguna manera, imparcial en sus sentimientos, en sus emociones, para no ir en contra de aquellos con los que tenía conflicto, sino para tener la capacidad de resolverlos. Son interminables cómo nos cuentan, sobre todo el Evangelio de Marcos y de Mateo, las confrontaciones, los conflictos y los problemas que Jesús tuvo fundamentalmente con las autoridades religiosas de su tiempo y también con algunas autoridades civiles, como lo eran en aquel entonces tanto fariseos, escribas, como lo fue el Sanedrín judío precisamente, y no cabe duda que la misma política judía con la cual terminó Jesús enfrentado para ser condenado a muerte en la cruz, tanto con Herodes como con Pilato. Por lo tanto, Jesús no estuvo exento de dificultades y también tuvo que desarrollar estas habilidades y esta capacidad para no generar conflictos, sino para resolver las situaciones que vivía le presentaban. A mí me parece que hay 4 puntos fundamentales que Jesús utilizaba para resolver conflictos. El primero de ellos indudablemente era dejarse guiar por el Espíritu. Por lo tanto, invocar la presencia del Espíritu, que siempre nos da luz para no ir en contra de aquello que Dios quiere. Lo segundo, indudablemente, es la fe que tenía. Por lo tanto, el amor a Dios, la presencia de Dios en medio del conflicto, sabiendo que Dios lo llamaba más a resolver conflictos que a generarlos. El tercer punto es la paciencia, que todo ser humano necesita para mirar desde otra óptica la situación en conflicto. Cuánto trabajo nos cuesta a todos ser pacientes. E indudablemente que en el momento del conflicto todos nos pueden decir alrededor: calma, ten paciencia, se va a resolver. Pero nosotros queremos el resultado inmediato, la solución instantánea para la resolución de los conflictos. Por eso, la paciencia genera un ejercicio de la voluntad que nos lleva, como llevó a Jesús, a resolver los conflictos que la vida le presentaba. Aunque en realidad podemos decir que el gran problema que le llevó a Jesús a la muerte fue el conflicto que sus adversarios no supieron superar, y por eso en su corazón, desde el inicio, querían dar muerte al Maestro. Finalmente, Jesús utilizaba la capacidad de su oración, la relación con su Padre, para descubrir cuál era la voluntad de Dios para su propia vida. Y a pesar de las dificultades, Jesús fue firme en cumplir la voluntad de su Padre, porque muchas veces tenemos que entender que para cumplir lo que Dios quiere, a veces se generan conflictos. Y cuando esto suceda, no tengas miedo de tener conflictos. Tengamos más bien precaución de no hacer aquello que Dios nos pide, aunque eso también le genere conflicto a los demás. Resolver conflictos, pues, es una tarea ardua, pero indudablemente es un signo
de nuestra madurez, de nuestra vida cristiana y de la fe que profesamos. Los cristianos, los discípulos de Jesús, estamos llamados a no generar conflictos, a enfrentarlos, pero que cuando haya, apostemos a la verdad y a la voluntad de Dios, aunque el conflicto permanezca. Si este video te gustó, compártelo. Sobre todo, pon en práctica los pasos que hemos compartido y miremos a Jesús para que veamos cómo Él nos enseña a resolver conflictos. Te invito para que a este video le des like, que nos dejes algún comentario en torno a los conflictos que tú mismo has tenido la capacidad de resolver antes o los que hoy estás resolviendo. Y a que compartas este material con todos aquellos que están a tu alrededor. Ojalá, sobre todo, con los familiares, amigos o cercanos que puedan estar en conflicto y necesiten aprender cómo resolverlos. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerden, la vida es única y vale la pena vivirla. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.